misión de llevar la palabra a las naciones en tiempos finales. Hoy es extremadamente infartante ver la falta que hace de la palabra de Yahweh a las naciones. Hoy en día ya casi no podemos diferenciar entre un creyente y un incrédulo. Y lo peor de todo, que el creyente, el incrédulo y el ateo casi van en el mismo camino. La palabra es indispensable, por eso debemos comprender por qué se nos dice en Amos 8:11. He aquí viene día, declara Yahweh Elohim, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh, y vagarán de mar a mar y de norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra de Yahweh, pero no la encontrarán. El mundo está cayendo lentamente en un pozo sin fondo, donde la falta de la palabra de Yahweh, que es el sustento espiritual, ya no forma parte de la vida de la humanidad. El egoísmo, la avaricia, la arrogancia, la idolatría, etc., está destrozando sus vidas. Vemos con más frecuencia la falta de amor en el mundo, tristeza, desesperanza, debilidad, miedo, vacío, impotencia, bloqueo, disensiones entre hermanos, amargura, intolerancia, orgullo, etc. Esto ocurre cuando nos alejamos del alimento sólido, que es la bendita palabra de Yahweh, que nos enseña a caminar por el camino del bien. El alimento sólido es el crecimiento y madurez espiritual en nosotros. Como nos dice en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El agua, fuente de vida, manantial de salud. En Juan 4:14 dice, respondió Yahushua y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que bruta para vida eterna. En Marcos 16 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura. El que creyere y fuere sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Isaías 49:6 dice, se lee la encomienda principal de Yahweh el siervo que había de venir. Poco es para mí que solo sea mi siervo para levantar la tribu de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Esta cita habla que habría de ponerse en marcha a partir de los azotes y muerte en el madero del siervo sufriente. Las tribus de Jacob son el resto de Israel. Esto es la descendencia de la casa de Israel, desterrada de Samaria desde el año 722 antes de nuestro Salvador. Y hasta esta descendencia dispersa debería llegar el siervo sufriente para congregarla, levantarla de nuevo a su tierra según la encomienda de la cita. Y esto se está refiriendo a nuestro Salvador. El siervo sufriente del fin de los días sería el Mesías victorioso que convocaría a la casa de Israel. Un remanente que en otras traducciones se llama también sobreviviente. En Amos 9:11 leemos, en aquel día yo levantaré la morada caída de David y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como en el tiempo pasado. Este es el pasaje que el discípulo Santiago aludió como aquel que se estaba cumpliendo en el inicio de la misión apostólica. Después de esto volveré y reedificaré la morada de David que se ha caído y reedificaré sus ruinas y los levantaré de nuevo para que Yahweh y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice Yahweh, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En Hechos 15, 16, 18 leemos, dice aquí que se revela el misterio que no entendían los rabinos judíos. El siervo sufriente alcanzaría a la casa de Israel dispersa mediante el anuncio de la buena noticia. Esto es con el mensaje de la palabra de Yahweh, noticia de salvación a los gentiles, para alcanzar a las ovejas que oyen su voz dispersa en todas las naciones. Como leemos en Hechos 10:36. Yahweh envió mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Yahushua. Este es amo de todos. La buena nueva entonces fue enviado a Israel, que se le dice Efraín, el hermano menor de Yahudá, conocido como los judíos, desterrado entre las naciones gentiles mediante la misión de los discípulos, llevando la palabra a las naciones. Y es así que el mensaje se dio también luz a todas las naciones en toda la faz de la tierra. De este modo se cumplía lo que estaba profetizado en Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta
lo postrero de la tierra. Y en Isaías 42:6 dice: yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de la nación. Las tribus de Jacob serían levantadas, retornadas a Sión por la palabra, inserta en las buenas noticias, llevado a las naciones que son los gentiles. Y ese envío de la palabra fue comenzando por los discípulos, enviados personalmente por Yahushua Mima, ungidos por el Espíritu de Santidad, a quienes el Maestro detalló su misión con estas instrucciones. En Marcos 16:15-16 dice: y les dijo: id por todo el mundo, predicar la buena nueva a toda criatura, el que creyere y fuese sumergido será salvo, mas el que no creyere será condenado. En donde se dice el que creyere, se está refiriendo no solo en decir creo y soy salvo, y creer significa cambiar una vida de pecado a una vida nueva, a una vida en santidad y obediencia, hasta la muerte. No pocos meses y luego me olvido y sigo en el mundo de pecado, o tibieza espiritual, sentándome en la mesa de los demonios y pretender también comer de la mesa de Yahweh. Dice que Yahushua a esos lo va a vomitar de su boca. Entonces, el que no creyere se irá a condenación eterna. La convocatoria de los tiempos finales. En Jeremías 31:10 dice: oíd palabra de Yahweh, oh gente, y hacelos saber en la isla que está lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado, porque Yahweh redimió a Jacob, redimiólo de mano del más fuerte que él. Y vendrá y harán exaltaciones en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan y al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y sus almas será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Aquí se anuncia la convocatoria de los tiempos finales, que comenzó luego de la resurrección de nuestro Salvador Yahushua, y hasta nuestros días está vigente, y el gran pastor que se dedicaría a reunir el rebaño disperso de la casa de Israel. En Ezequiel 36:34 dice: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda tierra, os traeré a vuestro país. En Sofonías 3:29 dice: os traeré en aquel tiempo, os reuniré y os daré renombre y fama entre todos los pueblos de la tierra. Jeremías 23:7-8 dice: por eso afirma Yahweh, viene el día en que ya no se dirá: vive Yahweh que hizo salir a su israelita de la tierra de Egipto, sino: vive Yahweh que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y lo hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. Aquí se está hablando muy claro del prodigioso retorno a Sión en honor del mundo venidero de la casa de Israel, salva por el mensaje de la palabra. Estamos hablando en estos tiempos, la palabra se está llevando en estos tiempos. Ahora es el día que se está acercando la redención final a todos los esparcidos de la casa de Israel. Hay muchas citas proféticas sobre este llamamiento al remanente apartado. Hoy es el día del cumplimiento de esta profecía. El reino de los cielos, morada de David, será restaurada, lo que fue el éxodo de Egipto para Israel del primer pacto nacido en el Sinaí. Hoy está siendo levantado por medio del nuevo pacto que nuestro Salvador ha traído con su muerte y resurrección, trayendo un camino de salvación para el mundo que acepta caminar en sus enseñanzas. El silbido y el llamado a las bodas celestiales. Zacarías 10:8 nos dice: yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. Y este llamado coincide con el llamado a las bodas celestiales del Cordero, el marido y el redentor de su pueblo. La palabra llama bienaventurado a quienes escuchen este llamado. Pues si eso es lo que está ocurriendo hoy. En Revelación 19:9 dice: la cena de la boda del Cordero. Y el mensajero me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y me dijo: estas son palabras verdaderas de Yahweh. Y del mismo modo que hubo pacto del Sinaí, un pacto definido por las Escrituras como un matrimonio de Yahweh con su pueblo escogido, tendremos las bodas celestiales del Cordero, que restaurará el contrato matrimonial que fue invalidado por Israel y Yahudá, las dos familias del único Israel, que se unirán nuevamente en una sola casa, como menciona en Ezequiel 37:15-28. Yahweh se dirigió a mí y me dijo: toma un palo y escribe en él: Yahudá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe: Yosef, representado por Efraín, y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida júntalo en tus manos el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tu compatriota te digan: explícanos lo que esto significa, dile: esto dice Yahweh: voy a tomar el palo de Yosef, que está en manos de Efraín y de la demás tribu aliada de Israel, y lo voy a juntar con el palo de Yahudá para convertirlo en un solo palo en el mal.
ten en tu mano a la vista de ellos los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego dile, esto dice Yahweh, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de toda parte y lo haré volver a su tierra. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a estar divididos en 2 naciones, ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a mancharse adorando ídolos repugnantes ni cometiendo toda clase de pecado. Solo libraré de todas las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Lo importante de tener en cuenta en esta cita es ver que hoy estamos siendo reunificados las 2 casas, pero no estamos juntas. Lamentablemente hoy la religiosidad está llegando como una gran ola o un viento arenoso que está cegando a muchas personas, creyendo las personas efraínitas, que somos todos los dispersos de la casa de Israel, las 10 tribus, que tenemos que retornar hacia el judaísmo, hacia nuestro hermano mayor de Yahudá, y eso no es lo que Yahweh está diciendo. Yahudá lamentablemente está cegado, los judíos como se lo conoce. ¿Por qué? Porque rechazaron a su Salvador, la piedra angular, que rechazaron los constructores. Ellos fueron los que rechazaron a su Salvador. Por lo tanto, están también en una tremenda religiosidad. No se dice que debemos de ir del cristianismo al judaísmo o del judaísmo al cristianismo. Ambas son religiones vanas. Tenemos que salir de todas estas falsas doctrinas y no caer en toda esta secta que lo único que hace es alejarnos más y más aún de nuestro Creador Yahweh y de su Hijo amado Yahushua. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos que seguir ningún rito. Tenemos que caminar en santidad y en obediencia. Tenemos que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pedir discernimiento para no caer en todas las trampas que el enemigo tiene planeado para hacerlo alejar de nuestro Padre Celestial. Esa es su meta. Pero las 2 casas aún no están juntas. Estamos dispersos en un Babilonia segundo, un Egipto segundo, un Sodoma y Gomorra segundo, en una tremenda confusión. Debemos de estar atentos de cómo caminamos y no dejarnos llevar como una corriente de aire que no sabe dónde va a ir. Así que sabemos que las 2 casas se reunirán recién en las bodas celestiales, cuando venga nuestro Salvador por segunda vez. Pero todos los que creyeron y los que caminaron conforme a sus enseñanzas. En Jeremías 31:32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. En Jeremías 11:10 dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mi palabra, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Yahudá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con su padre. Eso es, hubo una boda en el Sinaí, pero ahora habrá boda en el cielo para los salvos, los redimidos, los comprados por la sangre del Cordero. Somos todo lo que aceptamos al Salvador, sea judío, sean los que salieron de esas religiones, los que salimos de toda religión, no lo que entramos a las religiones. Estemos atentos a este silbido llamado a acudir a este nuevo matrimonio celestial que sellará el nuevo pacto de Yahweh. Apartad, si mantenemos nuestra lámpara llena de aceite y no somos novias imprudentes, si somos seguidores de sus enseñanzas, pero sin haber exterminado el amor a este mundo de nuestro corazón, que no puede coexistir con el anhelo del reino venidero, el gran pastor, rey, sumo sacerdote Yahushua confirma que él es el gran pastor que convoca a las ovejas desterradas de su pueblo de acción venidera. En Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vemos el hermoso plan de redención de Yahweh por medio de su hijo Yahushua para traer y reunir a sus ovejas. De modo que el gran pastor que convoca al remanente santo de la casa de Israel es el marido, esposo de las bodas celestiales, que recibe de nuevo a la esposa que había desechado. En Oseas 2:19-20 dice: yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás a Yahweh, y es también el Cordero de Yahweh inmolado en la estaca de ejecución, quien se identifica como la raíz de David y león de Yahudá.
En Revelación 5:5-6 dice: uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Yahweh enviados por toda la tierra. El mismo que dejó instrucciones precisas a sus apóstoles para anunciar el reino de Yahweh a sus ovejas esparcidas, nuestro Salvador Yahushua, como lo anunció: id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. De modo que después de haberlo visto azotado, colgado, exánime del madero y levantado de entre los muertos, podemos estar seguros que ahora Yahushua el Mesías es el gran pastor y rey, también sumo sacerdote de nuestra fe, que vendrá en su segunda venida a reunir a ambas casas. En Hebreo 3:1 dice: Yahushua es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el Mesías Yahushua.